Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los... Buenas noches. Ayer a media mañana, cuando andaba yo enfrascado en otros asuntos, me enteré de que hoy, y nada más que hoy, estaría en Madrid a disposición de la prensa y de otros mundos afines la periodista y novelista mexicana Elena Poniatowska, cuyo último libro, La piel del cielo, que obtuvo hace un par de meses el 4º premio de novela Alfaguara, acaba de salir en España y en América a uno y a otro lado del Atlántico. Para eso, para presentar este libro, es por lo que Elena Poniatowska ha venido vista y no vista a España. Quiero decir con este prologuillo que una de dos: o yo dejaba pasar de largo a esta autora de peso y poso, que nunca hasta hoy había honrado con su presencia y con su palabra el gabinete literario de negro sobre blanco, o me enfrentaba a ella, es lo que estoy haciendo, entrevistándola, por así decir, a capón. No sé si esta metáfora popular se entiende en México, sin haber preparado a fondo la entrevista y, lo que es peor, sin haber leído también a fondo su novela, por la sencilla razón de que hay en ella más de 400 páginas y yo solo he tenido tiempo, por las razones de aquí te pillo, aquí te mato, ya expuestas, para hojearla un poco, aunque eso sí, con cierto detenimiento y astucia de lector avisado. No sé si es la primera o la segunda vez en mi vida de presentador de programas de libros en televisión, más desde luego no, en la que me he visto obligado a bajar la guardia y hacer algo que no hago nunca y que me gustaría no volver a tener que hacer nunca. Es sin duda una descortesía, Elena, te pido perdón por ella, se lo pido también a los espectadores, te prometo que leeré tu libro del todo. Cuanto antes te doy la bienvenida a este país que en cierto modo, por mexicana, es el tuyo, y a este programa que a partir de hoy también es tuyo. Y vamos a ver cómo nos sale, cómo me sale esta entrevista improvisada que se celebra en una habitación del Hotel Wellington de Madrid, al que una vez más agradecemos la hospitalidad. Hemos organizado este encuentro sobre la marcha, casi sin guión, fuera de estas notas apresuradas, y no sé en este momento a quién tendremos en la segunda mitad del programa, porque la primera, como mínimo, ya veremos, va a estar íntegramente protagonizada por Elena Poniatowska y por La piel del cielo. Elena, tú eres, has sido, sigues siendo una de las entrevistadoras más conspicuas, más visibles, más famosas de México, y se te atribuye la virtud de manifestar una agudeza casi clarividente a la hora de extraer de tus interlocutores sus pensamientos más recónditos. También se dice, o por lo menos lo has dicho tú en alguna ocasión, que no preparas las entrevistas, que entras en ella, como yo he dicho antes, a capón, sin saber muy bien de lo que vas a hablar, que vas haciendo camino, arrieritos somos al andar. Es hoy mi caso. ¿Algún consejo, Elena, para eso, para la improvisación y para extraer también yo hoy tus pensamientos más recónditos? Bueno, yo creo que sigue como lo estás haciendo ahora y veremos qué es lo que sucede. Tú a los 20 años, y me parece que eso fue lo que te arrojó al mundo del periodismo y después al mundo de la literatura, tuviste que hacer para un periódico, creo que era el Excelsior, no estoy seguro, de México, una entrevista al día durante todo un año, 365 entrevistas consecutivas, ¿fue así? Así fue, cuando me inicié, pero era porque en realidad no me obligaron a hacerlas. Yo las hice porque el periodismo es te atrapa. Hay un machete en México, un gran cuchillo que dice, en el filo del machete dice, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Quiere decir que cuando te pica el periodismo, es muy difícil decirlo. Yo era muy joven, ganaba realmente 3 centavos, no sabía nada de mi país, pero fue la forma haciendo estas entrevistas, pues de conocer a Octavio Paz, de acercarme, a Carlos Fuentes ya lo conocía porque lo había visto en varias fiestas, pero de acercarme a Rulfo también. A Rulfo también, a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a Dolores del Río, a María Félix, a Cantinflas, en fin, a muchos personajes, salvo Agustín Lara, que murió, muchos personajes de la vida de México
que jamás habría visto de no ser periodista. ¿Y así qué descubriste? ¿México o también la literatura? Agazapada en esos, no sé, en Luis Buñuel, en Octavio Paz, en Rulfo, en todos estos personajes. Yo descubrí la literatura también porque fui a ver a Juan José Arreola y él me dijo, no, a mí el periodismo no me interesa para nada. Las entrevistas, guárdelas usted porque eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver si qué otra cosa tiene usted, si tiene usted una cosa literaria. Entonces yo tenía un cuentito, una novela corta que se llama Lilus Kikus, que inició una colección llamada Los Presentes, en la cual después participaron los grandes escritores. Carlos Fuentes publicó el segundo tomo, Los Días Enmascarados, y después publicaron José Emilio Pacheco y Álvaro Mutis, un montón de escritores que vivían en México o que querían ser publicados, Archibaldo Birds, muchos escritores publicaron en esa colección. Elena, antes has dicho que conociste o que coincidiste con Carlos Fuentes en algunas fiestas. Yo tengo entendido que en la primera fiesta en la que coincidiste con Carlos Fuentes era una fiesta de disfraces y tú ibas disfrazada de gatita. Bueno, él dice eso, fui disfrazada de gatita porque no me preparé un disfraz y por fin una amiga de la escuela me dijo, pues yo tengo unos ojos y unas orejas de gatita, píntate el pelo de blanco, a ver con qué, con pegol, con resistol, con, con, con harina y hazte una cabeza de gato. Y yo te doy las orejas y te doy los bigotes. Y así fui disfrazada de gatita y me acuerdo que Carlos Fuentes me sacaba mucho a bailar, pero no me gustaba mucho bailar con él porque la verdad me daba muchos pisotones porque bailaba muy mal y luego le daban como teleles, como decimos, como toques eléctricos y entonces yo me daba una asustada espantosa con él. También aquí decimos telele, ¿eh? Así decimos telele. No sé si viene de México o de España, ha ido a México, pero lo decimos en los dos sitios. Bueno, y fue entonces, lo has dicho ya, cuando conociste a Luis Buñuel, con el que trabaste bastante amistad, ¿no? Sí, mucha amistad. Lo conocí a él porque fuimos juntos a la cárcel de Lecumberri en 1958, cuando estaban los presos ferrocarrileros. Fuimos a ver un hombre que él quería, estimaba mucho, que era el poeta colombiano Álvaro Mutis. Y entonces fuimos y Buñuel ahí demostró su calidad humana, porque el director de la cárcel, como iba Buñuel, le arregló una visita especial. Él quiso ir a ver la crujía Jota, que era la crujía, curiosamente, de los jotos, de los homosexuales. No sé, aquí les dicen no, jotos. No. Bueno, nosotros en México les decimos los jotos, los jovenzones de Hungría, los maricones. Pero maricones sí, pero ¿cómo que has dicho de Hungría? Jovenzones de Hungría. ¿Y por qué Hungría? Pues yo no sé, quizá por gitanos, no sé por qué. Entonces fuimos a esa crujía, Buñuel tuvo mucho interés, fuimos con Mutis y ahí era muy impresionante porque a uno que no se había querido quitar el maquillaje, un celador agarró un ladrillo y le quitó el maquillaje con ese ladrillo, le hizo sangrar horriblemente toda la cara. Entonces Buñuel se conmovió y le dijo, hay que obedecer, hombre, hay que obedecer. Les decía, hay que comer el rancho. Esa crujía era muy especial porque había muchas camas, todos dormían juntos y encima tenían la foto de la Virgen de Guadalupe, la foto de ellos mismos vestidos de mujer o de su novio o de su novia, y luego tenían unas fotos muy extraordinarias y el cuarto era así, los cuartos te llamaban muchísimo la atención. En alguna ocasión has dicho que a ti te habría gustado entrevistar a Ana Karenina. ¿Por qué a ella y no, por ejemplo, a Madame Bovary? Ana Karenina porque me conmueve mucho que se suicide, que se tire bajo un tren y que ame con tanta pasión. A Emma Bovary fue de un hombre a otro y además era tonta, no era. Ana Karenina era una mujer, casada con un hombre muy, muy severo, muy terrible, muy seco. Y Bovary estaba casada con un médico que de veras la amaba, se lo demostraba cada rato, le daba todo lo que ella quería,
vestidos, ropa, ella como una tonta fue y se endeudó, pero además escogía muy mal a sus amantes. Claro que no creo que escogió... No tenía mucho donde elegir, ¿no? No, Madame Bovary, el ambiente provinciano. Quizá no tenía mucho donde elegir, pero de todos modos los escogió mal. Además nunca se dio cuenta del valor de Bovary, ¿no? Nunca se dio cuenta que era un hombre que la amaba muy profundamente, más que todos sus amantes juntos. Mientras que Ana Karenina es más interesante, yo creo, porque de veras ama a un solo hombre, que es Vronsky, que es inferior a ella. En general las mujeres aman hombres que son inferiores a ella y tienen una capacidad de pasión mucho mayor que la que tienen los hombres. Y finalmente cuando se da cuenta que ese hombre no la quiere como ella lo quiere, ella va y se tira bajo un tren. Es más valiente que la Bovary, que se toma sus píldoras o no sé qué se toma, se envenena. En esa época quizá no había pastillas, quizá toma un veneno, ¿no? Elena, tu marido, que en cierto modo inspira el personaje del protagonista de esta novela, La piel del cielo, era inferior a ti, porque has dicho que las mujeres se enamoran de hombres inferiores a ellas. No, mi marido era muy superior a mí, pero realmente mi marido era en efecto un astrofísico muy reconocido, pero esta novela, salvo la parte de la ciencia en que conservo todos los mismos nombres de los científicos de la época y todo eso, toda es ficción, porque mi marido nunca tuvo las amantes que yo le cuelgo, mi marido nunca tuvo las aventuras que yo cuento allí, es realmente una ficción. El pretexto, si quieres, es la astrofísica, y yo dije, bueno, ¿para qué voy a poner un biólogo o un químico si lo que puedo hacer es un astrofísico? Y además a mí la astrofísica me parece, y yo creo que a los lectores, la más fascinante de la ciencia. Elena, si tu marido hubiese tenido amantes, tú te habrías enterado, porque acabas de dar por hecho de que no las tuvo. Bueno, mira, yo me casé con él y él me llevaba 21 años de edad, me llevaba muchísimos años, ¿no? Tuvimos 3 hijos maravillosos, pero no creo que sea justo decir, porque entonces haría una biografía de él, soy perfectamente capaz de hacerla, pero hago una novela. Elena, acabas de decir que tuviste con él 3 hijos, sin embargo, en la primera página de La piel del cielo campea una dedicatoria que dice: a Mane y Viviana, Felipe y Pepi, Paula y Lorenzo, mis hijos son 6. Sí, son hijos, sí, porque mis hijos son Mane, Felipe y Paula, pero sus mujeres son Viviana, Pepi y Lorenzo. Lorenzo es el marido de mi hija. Entonces, como yo los quiero mucho a mis yernos y mis nueras, por eso los incluí, y parecen quizás 6, pero no iba a poner mi nuera, mi yerno. Otro paréntesis. Hace un momento, cuando hablábamos de Ana Karenina, tú has dicho Ana Karenina, bien dicho. Sin embargo, aquí en España decimos Ana Karenina. ¿Lo de Karenina es porque en México se dice así, bien dicho, o es por el lado eslavo de tu linaje? Yo creo que es más bien por el lado eslavo de mi linaje, ¿no? Si tú, también me preguntan siempre, ¿por qué Poniatowska? Porque los hombres son Poniatowski, claro, y en ruso también Dostoyevsky, Dostoyevska, Tolstoy, porque los hombres tienen su sexo, lo masculino en el apellido, y las mujeres lo femenino en el apellido. Mujeres, tú siempre te has caracterizado en tu obra literaria, una obra que tiene ya 34 o 35 títulos, por trazar caracteres femeninos, por inventar o recoger personajes femeninos de mujeres fuertes. También los hay en esta novela, 2 por lo menos, Fausta y Lisa, o Lisa y Fausta, amores de Lorenzo de Tena, que es el protagonista del libro. Ajá. Las 2 son mujeres muy fuertes, ¿no? Incluso excesivamente fuertes. ¿Tú crees que son muy fuertes? Bueno, en la lectura apresurada que he tenido que hacer, a mí me lo han parecido, ¿no? Sí. Las 2 trastornan la vida del protagonista. Sí. No sé si eso es propio de mujeres débiles o de mujeres fuertes. Bueno, yo creo que sí, que las mujeres en general que me interesan a mí son mujeres fuertes, no me interesan las mosquitas muertas. Pero yo te quisiera preguntar, tú en tus novelas, ¿qué tipo de mujeres pintas? Y también, ¿tú nunca has pintado en alguna novela tuya, nunca has retratado una mujer que tú amas o que amaste? Constantemente.
Pero hablemos de tus Pero libros yo no y te no de digo, los míos, pero Elena. tú me dices tu marido, pues puede ser mi marido, pero puede ser algún amante o puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, tú has dicho que la mujer mexicana es lo mejor de México. Seguramente tienes razón, pero eso es una frase que vale no solo para México, vale en estos momentos yo creo que para todo el globo terráqueo. En casi todos los países las mujeres son ahora mejor que los hombres, ¿no? Bueno, lo que yo he dicho es que sin las mujeres mi país, México, se caería en 1000 pedazos, porque las mujeres son el elemento aglutinador, haz de cuenta un pegol, ¿no? Que mantiene juntas en realidad los hijos en torno a ellas, porque los hombres son de pisa y corre, son como gallos, se van, hacen un hijo a otra mujer, y la mujer tiene al hijo, lo cría, lo levanta, le dice que quiere que tener una educación mejor que la que tuvo ella, y lo hace a veces llegar hasta la educación superior. Y eso, bueno, no generalizo, no todas las mujeres son así, pero en general yo creo que lo más valioso en mi país son las mujeres. Hablemos un poquito de estas dos mujeres que ya hemos mencionado, Lisa, que es la primera que aparece, y Fausta, que es la segunda. Bueno, Lisa en realidad no es mexicana, es norteamericana, y esto te va a parecer quizá una tontería, pero a mí me ha llamado la atención un detalle, y es que cuando hacen el amor, el protagonista y Lisa, Lisa se sorprende mucho porque el protagonista, Lorenzo, inmediatamente después de hacer el amor, o antes, va a ducharse. Y bueno, a mí me ha sorprendido eso porque yo tengo la impresión distinta, que son las norteamericanas las que antes y después del amor se duchan y no los mexicanos o las mexicanas. Bueno, no tengo ninguna experiencia al respecto, tú la has de tener, seguramente tú te has de ver acostado con una gringa, con una norteamericana. Es que a mí me llama mucho la atención, es decir, era el mundo al revés, ¿no? Lisa reprocha a Lorenzo que se duche. Dice, bueno, pues si yo estoy limpia, no hace falta eso que estás haciendo. Y en el caso de las norteamericanas que yo he conocido, era al revés. Yo les reprochaba a ellas, decir, ¿por qué os ducháis tanto? Si aquí no pasa nada, si el amor requiere también, en fin, olores y sudorcillo, ¿no? Sí. Pero bueno, Lorenzo no se bañaba antes, se bañaba después en general. Y decía que eso era una costumbre típica de los mexicanos. No, yo creo que era una costumbre típica de él, no de los mexicanos, pero los mexicanos, sobre todo en Yucatán, son limpísimos y suelen bañarse varias veces al día porque hace mucho calor. El personaje masculino, digo ahora, es un personaje muy frustrado en sus relaciones sexuales. Lisa se niega a seguirle de Estados Unidos a México y eso abre un drama en su vida. Uh-huh. No, no tanto. Abre un drama, pero él se va a México y se encuentra otra, ¿no? Y tiene relaciones buenas con una mesera que se llama Cocorito y tiene relaciones buenas, muy buenas con Lucía, su primera amante, que es una mujer mayor que él, que yo creo que a todos los jóvenes les conviene tener como amante una mujer mayor porque les enseñan a saber bien hacer el amor, lo cual es importante. Quizá viceversa también. Viceversa también. Que a las mujeres jóvenes quizá también les viene bien tener un amante mayor para aprender cosas, ¿o no? No sé, ¿Eh? no sé, Bueno, no lo diría yo, no sé. Bueno, las relaciones de Lorenzo con las mujeres, la segunda mujer importante de su vida no son estas que tú has mencionado, va a ser Fausta. Sí. Fausta es bisexual, o más bien es lesbiana, porque no hace el amor con Lorenzo a lo largo de la novela, ¿no? Sí, bueno, yo quise allí no tanto hacer una mujer lesbiana por hacer una mujer lesbiana, sino hacer un personaje que lo contrariara en todo, es decir, una mujer que cuestionara todas las cosas, las convenciones que él tenía, los temores que él tenía, y que a pesar de que esa mujer fumara marihuana, se drogara, bailara con los muchachos muy jóvenes, tuviera todas las relaciones, que se enamorara tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo de mujeres. Yo quise hacer un personaje que lo confrontara a él con la realidad, que le dijera, bueno, el mundo no es como yo creo, ¿no? Porque él pensaba que una mujer tiene que ser muy discreta, ponerse un trajecito sastre negro, un collarcito de perlas y ayudar a su marido en todo. Y ahí se confronta con una mujer que realmente le hace que como le dicen, le baile la tierra o le tiemble, le mueve el tapete. Fausta, lesbiana, es hija de padre homosexual. Sí. Y parece que eso produce bastante impacto en su vida. Uh-huh. Y en cierto modo genera su condición de homosexual, ¿no? ¿Tú crees que es así?
¿Tú crees que Freud tenía completamente razón? Que en esto del sexo los traumas infantiles son siempre habas contadas que generan unos determinados efectos. Bueno, yo no hablaría del sexo ni como un trauma, no hablaría de No, ser hablo del hecho de lesbiana. tener un padre homosexual, para ella sí Pero fue un bueno, trauma. pero yo no creo que sea tan un trauma ser lesbiano, ¿no? Yo creo que es una opción sexual a la que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de homosexuales ni de lesbianas, ni los juzgo. Yo creo que están en su derecho absoluto de hacer con su cuerpo lo que ellos Elena, quieran. yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo no tengo absolutamente nada en contra de las lesbianas o de los homosexuales masculinos. Lo que te preguntaba es que en tu novela el personaje parece como si se hubiese hecho homosexual a causa del impacto producido en ella por su padre homosexual. Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente se hace homosexual, a veces porque es algo orgánico, pero también, por ejemplo, y eso sí es verdad, las escritoras chicanas, las escritoras mexicanas que pasaron al otro lado, hijas de familias muy pobres que iban allá a recoger el algodón o los tomates, perdón, aquí no hay jitomates, los tomates en Estados Unidos, los limones, las toronjas, todo, hacer todo el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos. Estas muchachas tenían padres que golpeaban mucho a sus madres y ellas veían eso. Y en un país en que todas las destruía ella porque no eran ni mexicanas, los mexicanos rechazaban y los norteamericanos también los rechazaban, ellas se construyeron y decidieron muchas de ellas ser lesbianas un poco como para rescatar a sus madres o salvar a sus madres. Yo así lo interpreto, ¿no? Pero no creo que es una decisión, pero no creo que sea un trauma. Bueno, ya que hemos hablado del impacto no traumático que produce el padre en este personaje de Fausta, vamos a hablar un poquito de tu familia. Y yo creo que debes estar, Elena, harta de este asunto, porque tú tienes una familia muy peculiar. Tu madre era aristócrata, bellísima, creo que fue modelo de Schiaparelli. Su foto apareció, no sé si en la portada o en el interior de un número de la revista Vogue. Y bueno, presencias tan intensas suelen marcar las vidas de los hijos de esas personas y no siempre para bien. ¿Qué supuso para ti la figura de esta madre bellísima? Bueno, mi madre, yo tengo también una hermana bellísima que también fue modelo, que se llama Kitsia, y mi madre era una mujer mexicana, pero nacida en París, que se casó con un príncipe polaco, guapísimo también, y para mí nada más lo único que me provocó fue una enorme adoración por mi madre, una enorme admiración. Era una mujer además muy inteligente, muy bella, que muchos hombres se enamoraron de ella, entre otros mi padre, que mi padre finalmente pues fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que no vi durante muchísimos años, ¿no? Y Un héroe que estuvo en la Guerra de España. él estuvo, bueno, él pasó aquí y estuvo preso en Jaca. Estuvo allí preso, lo rasuraron en la cárcel, le dieron una cuchara de palo que yo todavía conservo, y él en su diario escribió que la comida de la cárcel era buenísima, pero es cierto que en España se come muy bien y que los tontos se quejaban. Él iba a reunirse con De Gaulle y cuando tenían que gritar en la mañana viva Franco, él gritaba viva Saló, que en Francia quiere decir puerco o algo así, un insulto. La Guerra de España sale también en La piel del cielo, pero vista a través del prisma, del filtro de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, a mí la Guerra de España me impactó muchísimo cuando la descubrí a través sobre todo de la novela Tinísima de Tina Modotti, que estuvo en el Socorro Rojo Internacional. Yo de la Guerra de España o de España sabía muy poco, salvo que mi madre la sacó a bailar Primo de Rivera, y que le decían aquí cuando vino, le decían en la calle guapa o fea, decían fea. ¿Decían fea? Sí, le decían así, le echaban piropos y tuvo muchos amigos españoles, pero yo no sabía nada de la guerra civil y cuando empecé a leer me impactó mucho, me marcó mucho, sobre todo porque entrevisté a muchos españoles refugiados en México. Bueno, tú desciendes del último rey de Polonia, desciendes de una mujer de Luis XIV o algo así también, creo, y desciendes de un mariscal de Napoleón. Sí, que se llama José.
Eso, es decir, yo creo que en la literatura mexicana hay una vertiente indigenista y una vertiente cosmopolita, también muy clara. Carlos Fuentes, que ya ha salido a relucir, Octavio Paz, Sergio Pitol, son autores cosmopolitas. Y yo creo que en ti se da también esa dualidad. Por una parte, un interés tremendo por la realidad mínima cotidiana, indigenista, en cierto modo, de México, y por otra parte tienes esa abertura del abanico cosmopolita, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí me enriquece mucho más todo lo que no conozco, todo lo que me queda más lejos, todo lo que me cuesta más trabajo acercarme porque siempre temo que no me acepten. Y eso es lo que toda la vida he buscado la diferencia. Nadie de mi clase social me ha dado lo que me dio, por ejemplo, Jesús Apalancares, que era una lavandera, una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Y a la que dedicaste tu libro, uno de tus libros más conocidos, ¿no? Sí, y a la que siempre recurro. Es una mujer que ahorita está al lado mío, pienso en ella. Era una mujer chiquitita. Si yo soy chiquitita, ella me llegaba aquí al hombro, y todo lo que ella me enseñó y me dio, pues es casi yo lo que más agradezco y lo que más atesoro en la vida, ¿no? Fue tu abuelo, André Poniatowski, quien te enseñó a leer, ¿verdad? Él me enseñó a leer, sí, él me enseñó ¿Pero en francés a o en escribir. español? Porque aprendiste No. antes el francés que el español. Yo Tú no naciste en sabía París. ni palabra, no sabía ni que mi mamá era mexicana. Yo pensaba que ahí todo era puro francés. Durante la guerra, mi abuelo me enseñaba, y le tenía un miedo espantoso, me enseñó a leer y a escribir, y a mi hermana la liberó, no le enseñó ni a leer ni a escribir. Y yo la veía jugar en el jardín y buscar unas catarinas en las rosas, que a mí me gustaba mucho eso, y yo estaba haciendo unos problemas horribles que acostumbran los franceses, ¿sabes? Si hay un campo en el cual están bardeados por un piquete, o como le dicen, un palo, cada 5 metros, ¿cuántos palos se necesitan para bardear todo el campo? Si es un rectángulo, si es un triángulo, si es... ¡Ay! Y yo decía, no es posible, y le preguntaba a todos en la casa y nadie podía resolver ese problema. Elena, tú has dicho alguna vez que para ti es más importante tu familia que tu literatura. Son más importantes, era más importante mi madre, son más importantes mis hijos. Si uno de mis hijos me dijera, mira mamá, yo quiero que te quedes conmigo y ya no quiero que escribas, yo lo dejaría todo. Yo no creo que sea nada yo indispensable en la literatura. Llega ahora la publicidad de Elena, termina la primera parte del programa, pero si te parece bien, y en contra de lo apuntado en mis palabras de presentación, porque es que se nos ha quedado todo fuera, no está dentro de la entrevista, me gustaría seguir charlando contigo hasta el final de esta entrega de Negro sobre Blanco. Pese a no haber sido preparada, yo creo que están saliendo bastantes temas de conversación y que la conversación fluye. ¿Hace? Claro, Fernando, gracias. Gracias por tu disponibilidad, Elena, y lo dicho, los anuncios. Seguimos hablando de La piel del cielo y de otras cosas con Elena Poniatowska en cuanto termine. Negro sobre blanco, La piel del cielo. Cuarto premio de novela Alfaguara. Seguimos hablando con la autora de este libro, la novelista mexicana Elena Poniatowska. Elena, se abre el libro, se sobrepasa la dedicatoria y uno se encuentra con un diálogo en la primera página que dice: mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo? No, no se acaba. Demuéstramelo. Te voy a llevar más lejos de lo que se ve a simple vista. Lorenzo, el protagonista, está mirando el horizonte enrojecido al atardecer mientras escucha a su madre Florencia. ¿Se acaba el mundo en el horizonte? ¿Se acaba el mundo en el cielo? ¿Se acaba el mundo detrás del cielo? Bueno, este es un niño que tiene una gran curiosidad por saber qué hay más allá, e incluso cuando su madre lo lleva, porque el niño es tan impetuoso y tan fuerte, entonces le enseña que detrás de ese horizonte hay otro horizonte y otro horizonte, y que se levanta y se acuesta el cielo en otras partes de la tierra. Y así el niño tiene su primera idea de lo que es el mundo. Ese es el impulso de la literatura, ese es el impulso de Cervantes, ese es el impulso de Don Quijote, averiguar lo que está detrás de las cosas. ¿Es ese también tu impulso? Bueno, yo creo que es el impulso de mi protagonista, sí, de Lorenzo de Tena, que quiere saber el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que en cierto modo Lorenzo de Tena se inspira en tu marido Guillermo Haro,
que era astrofísico, también tienes un hijo que es físico, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y en algún momento has dicho que si tu marido estuviera vivo, que por desgracia no lo está, y leyera esta novela, se le pondrían los pelos de punta. ¿Por qué? Porque no es su vida, porque no responde a su vida, porque lo único que hay de su vida allí es el ser astrofísico y los científicos de la época, los mismos científicos de ese periodo de México en los 50, en los 60, pero no es su vida. Entonces él diría, pero ¿por qué me cuelgan todos esos milagritos? Elena, en el libro hay mucha información científica. El lector se sorprende. ¿Esa información la has buscado para escribir el libro o te había entrado por ósmosis a través del contacto con tu marido, con tu No, hijo, no, etcétera? él nunca me enseñó absolutamente nada de ciencia. Además, yo me quedaba en México con mis 3 hijos y él iba a trabajar a Tonancintla, al Observatorio Nacional de Tonancintla. Entonces, él no fue el que me enseñó, pero sí hice muchas entrevistas con sus amigos y además compré muchos libros de ciencia, incluso demasiados. Leí la vida de Einstein, leí la vida de muchísimos científicos. En el libro es muy curioso, porque en el libro hay, por una parte, una tentativa de explicar el universo por parte de Lorenzo de Tena, desde los observatorios de Tacubaya y de Tonantzintla, Sí. y por otra parte hay una tentativa que es ya más tuya que de él, aunque a través de él, de explicar la historia de México y la historia de la sociedad mexicana durante los últimos 70 años. Y de ahí esta especie de correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, finalmente siempre a los científicos se les dice que olvidan la tierra, que olvidan las cosas de la tierra, que de hecho allí hay una anécdota de que nunca sabe, dice, ¿venía yo por la derecha o venía yo por la izquierda? Cuando le dicen, sí, venía usted por la derecha, entonces dice, bueno, entonces ya comí, ¿no? Porque los científicos suelen estar fuera de la realidad, pero allí hay una preocupación real de los científicos por mejorar su país, por educar a la gente, por crear escuelas, por hacer que los jóvenes lleguen a la educación media y superior, por enviar a muchos estudiantes a Estados Unidos justamente a hacer su doctorado. Tú pareces tener una gran fe, o una gran esperanza al menos, en la ciencia, en la ilustración científica. Incluso has llegado a decir en una entrevista que leí ayer para preparar esta, que los científicos pertenecen a un mundo perfecto en el que no caben los defectos. ¿Tú crees que de verdad es así? No, no creo. Yo creo que los científicos pertenecen a un mundo en que todo es progresivo. Lo que deja uno sin hacer lo hace el que sigue, ¿no? Es como una cadena ininterrumpida y entre los científicos hay bastante modestia y humildad, porque lo que no encuentra uno, quizá lo encuentre el otro en los próximos 10 o 20 años. Pero también hay muchas cuchilladas, mucha pugna, ¿no? Y bueno, eso también está presente hasta Pero yo cierto creo punto en las páginas del libro. Pero yo creo que los científicos tienen menos complejo de vedette, ¿no? Que lo tienen que los escritores. Los escritores sí tienen más posibilidad de acuchillarse, de odiarse, de tirarse los unos a los otros, de querer ocupar el trono. Y entre los científicos cada quien está en su investigación y aunque sí hay muchas ganas de triunfar, ¿no? Sí las hay, ¿no? Hay también egos muy grandes. De todos modos, la ciencia es una pasión tal que quizá cubre todo lo que no sucede con la literatura. Otro dualismo del libro es el que se produce, y es un dualismo muy mexicano, entre el campo y la ciudad. El libro arranca del campo, de un campo clásico, rural, caciquil, con los problemas del campo, pero al mismo tiempo paradisíaco. Y de ahí, pues poco a poco, va llegando al mundo urbano. Y las cosas empiezan a ir peor cuando se llega al mundo urbano, ¿no? Claro, claro. Y luego de repente regresa también al campo y regresa al gran amor que los mexicanos le tienen a los dos volcanes, al Iztaccíhuatl y al Popocatépetl, y toda la magia que hay en torno a esos volcanes, ¿no? Que ellos le dicen el volcán y la volcana, y que piensan que tienen poderes, también al Popocatépetl lo llaman Don Goyo, y le levantan altares, le ponen flores, imágenes, porque piensan con toda razón que tienen unos poderes y que son los dioses verdaderos. Y también Tonancintla quiere decir nuestra madrecita.
Tonantzin es la madrecita y es otra vez la Virgen Católica encima de una Virgen precortesiana antes de la conquista. La novela, además de muy mexicana, podría ser también muy española. Elena, te lo digo, por ejemplo, porque en ella hay algo que en España siempre se ha sentido con especial acucia, que es el dolor producido por el éxodo de cerebros, que se van a trabajar al extranjero, sobre todo de cerebros científicos, ¿no? Sí, sí, y tengo entendido que, por ejemplo, en Texas está un gran científico que es Juan Oró, que es un gran biólogo, creo que es catalán, y hay muchos científicos españoles fuera. Y eso también pasa en México, se os van Se al van, extranjero. sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes van a hacer su doctorado, vienen a veces a Inglaterra, van a Francia, y pocos quieren regresar. ¿Por qué? Porque se encuentran con grandes laboratorios, con instrumentos, con una falta de burocracia. En México, para pedir una caja de clavos tienes que hacer un oficio como con 35 copias, entonces acabas yendo tú a la ferretería a comprarlos, y todo es muy difícil, pero sin embargo hay muchos mexicanos que regresan y que trabajan por la ciencia en su país. Es el caso de mi hijo Emanuel Aro Poniatowski, que él se quedó en México y que está en un departamento de física trabajando en México, haciendo experimentos con rayos láser en México. Y es también otro muchacho muy valioso, Manuel Fernández, también está trabajando. Hay otros, sí hay centros de ciencia en México, y hay un gran astrofísico que es Manuel Peinbert, ¿no? Pero sí se necesita... Pero Lorenzo en la novela encarna también, no sé, esta ambigüedad, este dolor del éxodo, y él mismo tiene el corazón dividido. Por una parte se va a Estados Unidos, se va a Harvard, por otra parte vuelve, y de vez en cuando se vuelve a escapar, huye. Se va por esos mundos de Dios, o mejor dicho, por esos observatorios de Dios, a la Argentina, al Cono Sur, a Estados Unidos, a África, a Armenia, etcétera, ¿no? Sí, sí, porque lo invitan, porque además, igual que los escritores, hay grandes congresos en que se encuentran los astrónomos, intercambian sus conocimientos, porque es la manera, como ya todos están tan especializados, es la manera de enterarse lo que hacen unos y lo que hacen otros. Y por eso hay congresos, también los hay de literatura y también los hay de todos los temas ahora, ¿no? En toda tu obra, y también en esta, hay lo que quizá cabría llamar dolor de México, parafraseando aquel dolor de España, aquel me duele España de Unamuno. Es Sí. otro rasgo español, entre comillas, de la novela. Sí, hay dolor de México porque uno quisiera que no hubiera hambre, que todas las gentes cuando uno se duerme en la noche, que todos hubieran comido lo mismo que uno, que todos tuvieran las mismas posibilidades que uno, y no sucede. ¿No? En México hay abismos entre una clase social y otra, y hay gente de veras muy amolada frente a gente, unos cuantos ricos que poseen casi todo el país. Lorenzo es enormemente crítico hacia todo lo mexicano y señala como lacras cruciales de lo mexicano la retórica, la demagogia, la falta de reciedumbre, el hambre, que tú acabas de mencionar, y la falta de educación. Bueno, eso, quitándolo del hambre, también podría trasladarse a España, ¿no? No Por lo menos sé. también los españoles sentimos, no sé, esas carencias. Sí, pero yo he caminado por aquí en las calles y he caminado en Barcelona y veo a toda la gente muy bien vestida, con unos trajes sastres muy bien cortados, unas mujeres que se ven muy contentas, muy lozanas, muy bellas. Sí, pero luego hablas con ellos o con ellas y lo critican todo, exactamente igual que vosotros o que tú y que Lorenzo. Sí, pero en México, si tú caminas en la calle, escasamente ves a alguien bien vestido o alguien que se ve un poco próspero. Eso no existe. La gente que está bien vestida está totalmente separada de las masas en un automóvil, a veces blindado. Hay cantidad de automóviles blindados en México, en un automóvil, y completamente separado. Si tú tomas el metro en México, la población en el metro es de jóvenes, de muchachos, de estudiantes, les dicen chavos banda, muchachos con los pelos rojos, amarillos, verdes, pero nunca ves una señora de traje sastre como la ves aquí o en Barcelona, nunca. Tu novela habla de y se duele por un México de los años 30, de los años 40, de los años 50, por un México y un México también de ahora,
pero que a lo mejor ya no existe ese México, o sí existe, no están cambiando las cosas. Yo estuve en la Feria de Guadalajara allá por el mes de noviembre y la verdad, llevaba varios años sin ir a México y noté un México diferente. Sí, pero estuviste en la feria, entre los libros, entre tus amigos. Bueno, también salía por las calles, Elena. Sí, pero Guadalajara es una ciudad muy próspera, es una ciudad muy luminosa, además en esos meses, el mes de noviembre, cuando la feria del libro, yo creo que tu perímetro no era ir a los arrabales ni nada, no sé, mientras que aquí, no sé, supongo que sí hay barrios de mucha pobreza, porque los debe haber, los hay en París, los hay en Italia, bueno, los hay en Roma, en todas partes, pero en México es notorio, apenas llegas, la cantidad de niños que hay en la calle, la cantidad de pordioseros, la cantidad de tragafuegos, muchachos que están tragando fuego, de saltimbanquis. El número es enorme y eso aquí no sucede. Yo no he visto aquí un solo niño pidiendo limosna entre los automóviles, no lo he visto. Eso es enormemente crítico hacia todo lo mexicano y señala como lacras cruciales de lo mexicano la retórica, la demagogia, la falta de reciedumbre, el hambre, que tú acabas de mencionar, y la falta de educación. Bueno, eso, quitándolo del hambre, también podría trasladarse a España, ¿no? No Por lo menos sé. también los españoles sentimos, no sé, esas carencias. Sí, pero yo he caminado por aquí en las calles y he caminado en Barcelona y veo a toda la gente muy bien vestida, con unos trajes sastres muy bien cortados, unas mujeres que se ven muy contentas, muy lozanas, muy bellas. Sí, pero luego hablas con ellos o con ellas y lo critican todo, exactamente igual que vosotros o que tú y que Lorenzo. Sí, pero en Larraela. México, si tú caminas en la calle, escasamente ves a alguien bien vestido o alguien que se ve un poco próspero, eso no existe. La gente que está bien vestida está totalmente separada de las masas en un automóvil, a veces blindado. Hay cantidad de automóviles blindados en México, en un automóvil y completamente separado. Si tú tomas el metro en México, la población en el metro es de jóvenes, de muchachos, de estudiantes, les dicen chavos banda, muchachos con los pelos rojos, amarillos, verdes, pero no hay, nunca ves una señora de traje sastre como la ves aquí o en Barcelona, nunca. Tu novela habla de y se duele por un México, México de los años 30, de los años 40, de los años 50, por un México que, y un México también de ahora, pero que a lo mejor ya no existe ese México, o sí existe, no están cambiando las cosas. Yo estuve en la Feria de Guadalajara allá por el mes de noviembre y la verdad, llevaba varios años sin ir a México y noté un México diferente. Sí, pero estuviste en la feria, entre los libros, entre tus amigos. Bueno, también salía por las calles, Elena. Sí, pero Guadalajara es una ciudad muy próspera, es una ciudad muy luminosa, además en esos meses, el mes de noviembre, cuando la feria del libro, yo creo que tu perímetro no era ir a los arrabales ni nada, no sé, mientras que aquí, no sé, supongo que sí hay barrios de mucha pobreza, porque los debe haber, los hay en París, los hay en Italia, bueno, los hay en Roma, en todas partes, pero en México es notorio, apenas llegas, la cantidad de niños que hay en la calle, la cantidad de pordioseros, la cantidad de tragafuegos, muchachos que están tragando fuego, de saltimbanquis. El número es enorme y eso aquí no sucede. Yo no he visto aquí un solo niño pidiendo limosna entre los automóviles, no lo he visto. La visión de México que transmite el protagonista es muy pesimista, pero no solo muy pesimista en lo relativo al México oficial, al México popular, revolucionario, no, al México, mejor dicho, no popular, no revolucionario, sino que también es pesimista en lo relativo a ese México popular, a ese México revolucionario, a ese México izquierdista por el cual transita Lorenzo, ¿no? Sí, se queda muy decepcionado. Sí, se queda decepcionado porque siente que a la izquierda está como a la saga de los acontecimientos, que repiten los mismos clichés, que piensan mucho en lo que se haría en Rusia, que le tienen gran devoción al padrecito Stalin, que la mayoría de ellos quieren que los entierren en Moscú, que a lo que aspiran es a darle la mano a Stalin y que finalmente no tienen iniciativa ni originalidad para resolver ellos sus problemas en el lugar en donde están, sino que quieren copiarlo todo y obedecer ciegamente a Moscú. Por eso de ahí su decepción, y creo que es una decepción muy lógica, porque así
fueron los primeros años del Partido Comunista en México. Fueron héroes, pero sin embargo no tenían grandes ideas para sacar al Partido Comunista adelante, ¿no? Tú estuviste, no sé si hace un año o 2 o 3, en Chiapas. Sí. Te invitó el subcomandante Marcos. En 1994. Uf, hace muchísimo más entonces. Sí, 7 años. La primera ¿Qué vez. viste allí? Pues vi cosas que a mí me conmovieron mucho, que me lastimaron también mucho. Vi mujeres con pasamontañas, hombres con pasamontañas, al propio subcomandante con pasamontañas, y vi a un hombre que se estaba jugando la vida. Ahora ya tiene, cuando lo vi, ahora ya tiene 20 años en la jungla, que se estaba de veras jugando la vida, que peligraba su salud, que tenía toda clase de enfermedades gastrointestinales, porque si piensas que los demás campesinos, ese es su hábitat, están acostumbrados a vivir en la selva, están acostumbrados, van en la noche, pueden ir a su choza con su mujer y con sus hijos, y el subcomandante, que ahora se casó y tiene mujer, pero de todos modos vivía en otras condiciones, dormía en una hamaca, y a pesar de su computadora o su ordenador, como le dicen? Ordenador, como le dicen aquí. Porque allí, ¿cómo le decís? Computadora. Bueno, computadora también se puede decir aquí. Ah, también se puede decir. No lo dice nadie, pero en fin, se puede decir. Sí, los franceses le dicen ordinateur, por eso yo decía ordenador, pero ha de ser ordenador, como tú dices. Y él tiene, esa es su comunicación con el mundo, pero en general es un hombre muy solitario, que tiene muchos problemas y que se la juega de a de veras. Y en México habíamos visto, teníamos hasta ahora, no teníamos héroes populares, y él es un gran héroe popular. Elena, te voy a hacer ahora unas cuantas preguntas de abogado del diablo. Preguntas que no reflejan lo que yo pienso, preguntas que quieren incordiar y suscitar respuestas. El otro día en la prensa alguien, a propósito del subcomandante Marcos, lo comparaba por su discurso a Cantinflas. Decía que cuando habla no dice nada. Sí. Es una mentira. Él utiliza el lenguaje de los indígenas, utiliza el lenguaje de la selva, habla de un escarabajo que es durito, habla del viejo Antonio, dice la sabiduría popular, la de la tierra. No creo que sea un Cantinflas, yo creo que pocas veces se ha oído en México un discurso tan bello como de qué nos van a perdonar, de armarnos, de trabajar bien, de prepararnos bien y de no usar arcos y flechas, de no morir de todas las enfermedades curables de las que mueren en general nuestros hijos. En fin, es un discurso que no te lo voy a repetir aquí porque es solo de él, pero yo creo que hay pocas piezas literarias de tanto valor como esa. Así que la persona que lo dijo no entiende ni a México, no es Cantinflas, es un hombre de un extraordinario valor y es un hombre que se la está jugando, quizá a diferencia de la periodista o del periodista que dijo eso, que está tranquilamente sentada en su casa tecleando sus malditeces. Sigo haciendo de abogado del diablo. ¿No se está convirtiendo el subcomandante Marcos, o lo están convirtiendo, como a casi todo en estos momentos en el mundo, en un fantoche mediático? No, yo creo que al contrario ha ganado respeto. Él mismo estaba muy aterrado de las pasiones que él suscitaba en su marcha al Distrito Federal, porque las multitudes venían hacia él, lo querían tocar. Una niña decía, ay, dile al presidente, aquí viene el presidente de México. Lo confundían con el presidente, le pedían cosas que obviamente él no va a poder darlas, pero yo creo que él es un hombre que está totalmente entregado a una causa, y creo además que es un personaje histórico. Yo creo que incluso el Che Guevara palidece al lado de Marcos. En tu libro hay nostalgia de la izquierda, o de lo que tú piensas que debería haber sido la izquierda. Y ahora parece como si hubiera una nueva izquierda, los movimientos de antiglobalización. Incluso lo del subcomandante Marcos se inscribiría también en esos movimientos. ¿Tú crees que realmente el despertar de la izquierda va a venir por ahí, o hay mucha confusión? No, no hay mucha confusión. Hay muchos muchachos jóvenes, muchachos que no se visten de traje, muchachos que son mucho más libres, que llevan aretes, muchachas de blue jeans. Pero hijos de papá.
No, hijos de la burguesía. No hay no, clase hay a obrera veces- en esta resurrección Sí, de la no, izquierda. en la Universidad de México, que es la universidad más grande del mundo, donde hay 277,000 alumnos o 200, quizás 270, hay, bueno, no sé si es la más grande del mundo, pero es una universidad extraordinariamente grande. Hay muchos muchachos muy pobres que no pueden pagar y que hacen sus estudios y que están totalmente en contra de la globalización y que juntan dinero para poder alquilar un camión, un autobús, irse a Cancún a protestar, son golpeados, son encarcelados y se les rompen a veces las costillas y que, bueno, hay otros más inteligentes en contra de ellos, más inteligentes en el sentido de que, por ejemplo, se vistieron para que la policía no los reconociera, de pantaloncito, de shortcito blanco, de Benetton, de camiseta Benetton, y pudieron entrar frente a todos los banqueros y se pusieron así en hilera frente a ellos y les enseñaron las nalgas. Todos esos muchachos eran de escuelas, si quieres, de mayores recursos, pero lo que se les ocurrió no fue transformarse en víctimas, sino burlarse de todo. Bueno, esa costumbre de enseñar las nalgas viene de Estados Unidos, Sí, el claro, país de la globalización. Claro, quizá es de la globalización, pero por lo menos es un acto de protesta. Quizá pueden hacer otra cosa, no sé, enseñar quizá otra cosa, voltearse. Elena, dicen que estos muchachos son los nuevos reaccionarios, de la misma manera que los obreros del siglo pasado pues destruían en Inglaterra, por ejemplo, los telares, porque los telares destruían puestos de trabajo. Bueno, yo creo que hay muchos peligros en todo, pero desde luego yo estoy como persona, como mexicana, como una señora ya llena de nietos, ¿no? Mayor que tú, desde luego. Por poco. Por poco, pero mayor que tú. Yo estoy totalmente a favor del zapatismo, de los zapatistas y a favor de los muchachos que protestan contra la globalización. Estos muchachos ya no se autotitulan marxistas o comunistas o socialistas, se autotitulan anarquistas. Y ahí hay una confusión, porque el anarquismo siempre había defendido la no intromisión del sector público en el sector privado. Y en cambio, lo que estos muchachos defienden es que el sector público intervenga en el sector privado pues para conducir la sociedad, ¿no? Sí, pero el sector privado, si quieres, o ¿cómo se llama? Los banqueros o las grandes empresas en este mundo, que son ahora quienes mandan, las que mandan, quieren imponernos una serie de cosas, qué aire vamos a respirar, qué refresco vamos a tomar, nos imponen, si quieres, la Coca-Cola, nos imponen el Kentucky Fried Chicken, las hamburguesas McCormick, nos imponen toda una serie de cosas, nos unifican a todos, nos inutilizan a todos, vamos a acabar todos haciendo lo mismo, pensando lo mismo, siendo lo mismo, cuando lo que vale, por ejemplo, lo que vale de los indígenas, lo que vale de México es su esencia indígena. Yo creo que los 10 millones de indígenas son muy importantes para México porque nos hacen distintos, diferentes, y creo que eso no se puede perder, y por eso yo creo que la globalización en muchos aspectos es nefasta. Esta novela tuya se inscribe, como toda tu obra y como muchas de las obras de los novelistas mexicanos, en una gran tradición de literatura cívica que aquí en España no tenemos, o por lo menos no es tan poderosa como en México. En México lo ha sido siempre, ¿no? Desde Mariano Azuela, desde Los de Abajo, hasta La piel del cielo. Sí, yo creo que también pasando por Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo, ¿no? Y con sus memorias de Pancho Villa, siempre hemos tratado de relacionar quizá la historia a la novela, o que la novela sea una introducción a la historia, es decir, que el lector a través de una novela se interese por la historia y después lea quizá libros que le parecen más áridos o más difíciles. Creo que tienes toda la razón y que es un comentario muy justo de que sí estamos siempre tratando los mexicanos de documentar a nuestro país. Bueno, tú fuiste una de las que empezaste con todo esto en La noche de Tlatelolco, ¿no? Sí. Uno de tus libros más conocidos, ¿no? Donde denunciabas, en fin, lo que pasó entonces. No nos queda mucho tiempo. Elena, tú has dicho que la literatura es una gran mentira, pero bien contada. Y al mismo tiempo, y me ha llamado la atención, te presentaste al premio Alfaguara con el seudónimo de Dumbo. Yo no sé si lo uno tiene que ver con lo otro. Dumbo también es una bonita mentira bien contada, ¿no?
Sí, bueno, yo escogí Dumbo porque me reté a mí misma. Dije, bueno, a estas alturas voy a ver si puedo entregar una novela y a ver qué pasa. Pero sé que son muy respetuosos en Alfaguara, nunca dicen los nombres y ahora lo he comprobado porque he preguntado quiénes más concursaron y nunca lo he sabido, nunca me lo han querido decir. Nunca dicen los nombres de la gente que participa, la protegen muchísimo. Entonces pensé, bueno, con Dumbo yo me protejo un poco a mí misma porque, y al mismo tiempo es un acto de humildad porque finalmente Dumbo es un elefantito que vuela, ¿no? Y sabemos todos que los elefantes no vuelan. Entonces, cuando yo supe que había sacado el premio, pues fue una gran sorpresa, pero también... El elefante voló. Pensé, sí, como tú dices, Fernando, que el elefante voló, ¿no? Elena, oralidad, lenguaje coloquial, mucho diálogo en este libro tuyo y en otros libros tuyos, la voz de los de abajo. Tú has dicho en cierta ocasión que tu estilo viene de la vida diaria, de la vida cotidiana. Esa es una hermosa frase y un hermoso estilo. Muchas gracias. ¿Es así? Viene Pues la sí, vida, viene tú de la sales, te calle. mezclas A con la mí gente. sí, la gente que más me impresiona es lo que oigo en la calle, la gente que entrevisto en la calle, con quienes hablo, pero pues también mis amigos con quienes platico y que me cuentan a veces sus historias y sus vidas, ¿no? Elena, te voy a contar una anécdota. Sí. Sucedió en marzo o abril de 1981. Íbamos una serie de escritores, escritores españoles, escritores de toda América, de la América que habla español, desde Ciudad de México hasta la Universidad de Berkeley, en cuyo campus íbamos a intervenir en una especie de cursillo. Venían Tito Monterroso, Bárbara, tú, Sergio Pitol, Arturo Azuela, Ángel González, Daniel Sueiro, Pepe Esteban, Juancho Arnaz Marcelo, Alfredo Brais Echenique, José María Abad de Soto, tantos otros. Fue un vuelo en el que hicimos, no sé si lo recuerdas, 11 aterrizajes. Naturalmente, pues a lo largo de estos 11 aterrizajes hicimos gran amistad con las azafatas, con el personal de vuelo, y Arturo Azuela, en un determinado momento, yo no sé si conoces la anécdota, estaba hablando con una de las azafatas, la azafata le preguntó quiénes éramos nosotros, Arturo le explicó que éramos un grupo de escritores, y entonces la azafata dijo, ¿y quiénes vienen? Y Arturo, bromeando, dijo, pues viene don Ramón María del Valle Inclán, y la azafata dijo, ah, qué interesante, viene Jorge Luis Borges, oh, la azafata se quedó muy impresionada, viene Juan Ramón Jiménez, viene Alfonso Reyes, viene Mariano Azuela, etcétera, etcétera, y a todo esto, pues la azafata decía, ah, qué bien, qué interesante, y de repente Arturo dijo, viene Elena Poniatowska, ¿y sabes lo que comentó la azafata? La azafata comentó, eso sí que ya no me lo creo. Bueno, te lo pregunto, Elena, porque ¿cómo es posible que una escritora como tú, que vende centenares de miles de ejemplares de sus obras en México, en España sea relativamente, ahora empezará a serlo menos, relativamente una cuasi desconocida, sí, con solo 6 o 7 libros, me parece que este es el 7º publicados de los muchos que figuran en tu haber? ¿Cómo es posible que dentro de la comunidad de personas que hablan español, las fronteras que nos separan a unos pueblos de otros sean tan intraspasables, tan poco permeables en lo que se refiere a los libros, no a las personas? Sí, es una cosa un poco sorpresiva, sorprendente también para mí. Yo creo que lo que sucede es que yo nunca había venido jamás a España, no la conocía, vine solo a un congreso una vez en Cáceres, invitada por Ignacio Uzquiza hace muchísimo tiempo, estuve una semana, pero no pisé Madrid y me fui y me regresé, tomé el avión en el aeropuerto Barajas, no conocí Madrid para nada, pero además los libros de América Latina, en general los de ciertos autores no vienen para acá, entonces no son conocidos, y eso fue lo que me sucedió a mí. Bueno, tu libro, a pesar de que por una parte postula la ciencia y la necesidad de la ciencia, al mismo tiempo critica la frialdad intelectual del científico que no reconoce sentimientos, que no se da cuenta, en fin, de eso que se llama calor humano. Y en definitiva tú propones en la novela una salida del laberinto mexicano que está basada en la integración pues, de ese macrocosmos que es la cabeza con ese microcosmos que es el corazón. Yo, una de mis novelas, suelo decir que la menos mala de mis novelas, llevaba en su primera página una cita del Popol Vuh, la obra genesíaca del pueblo maya, volvemos a Chiapas, una frase con la cual yo me topé en el Museo de las Tres Culturas, en Ciudad de México, está puesta allí en el patio, y dice así: cuando tengas que elegir entre 2 caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. ¿Es eso
¿Es eso lo que tú propones como salida del laberinto mexicano en tu novela? Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que me incliné más por la ciencia quizá que por el corazón. Inteligencia emocional es lo que, en definitiva, frase que ahora está de moda, es de lo que te estoy hablando. Sí, ¿Será la inteligencia emocional la que nos salve a todos y la que salve a México? pues fíjate que yo creo que lo que podría salvar a México sería la eficacia y la educación. Son las dos cosas. Y no tanto la inteligencia emocional, porque finalmente los mexicanos tenemos muchos sentimientos, pero también muchos sentimientos de inferioridad que no nos han ayudado nada. Y yo creo por eso que lo que es muy importante es volvernos muy eficaces. Yo admiro mucho a la gente que sabe lo que hace y que lo sabe hacer. Pero tú sabes que hay dos hemisferios en el cerebro, el derecho y el izquierdo. El derecho es el propio de la condición femenina, el izquierdo es el propio de la condición masculina. Son muy diferentes el uno del otro. El propio de los varones, digamos que es más científico, y el propio de las mujeres, digamos que es más artístico, más sintético, menos analítico. ¿No crees que el camino estaría, y que esa es la única revolución de verdad pendiente, en fusionar los dos cerebros, el derecho y el izquierdo, lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, y llegar a ser todos, no varones ni mujeres, sino seres humanos, andróginos de corazón puro? Sí, yo creo que sí, pero tú hace un momento me hablaste así del homosexualismo y de lesbianismo, así que yo creo que eso puede ser lo que tú dices, una utopía, pero sí creo que para nuestros países de América Latina, los países del tercer mundo, es indispensable que nos volvamos eficaces, que sepamos hacer las cosas, que aprendamos a hacerlas bien, y creo que ahí está nuestra salvación. Después los asuntos del corazón, bueno, son muy importantes, pero no nos han dado tan gran resultado. Entonces, procuremos ser eficaces. Tú eres mexicana, tú sabes hacer las cosas, tú sabes escribir libros. No hay tiempo para más, confiemos, Elena, en que a partir de ahora, y gracias en parte al empujón de este cuarto premio de novela Alfaguara, tu ilustre, muy ilustre nombre Poniatowska, todos tus libros, y especialmente este, La piel del cielo, porque es el último, sean tan conocidos no solo en México, sino en todo el mundo de habla hispana, como en gracia a su contenido, a su interés, a su calidad merecen. Gracias, Elena, que el trajín de la promoción en toda América y en España de La piel del cielo no te resulte excesivamente fatigoso. Gracias también al Hotel Wellington de Madrid, en el que en estos momentos nos encontramos, y gracias a todos ustedes, españoles, mexicanos, iberoamericanos, y a cuantos espectadores de otras nacionalidades nos estén viendo. Dentro de 7 días, aquí, a la misma hora, negro sobre blanco, volverá a ser, seguirá siendo, Viaje al Parnaso, refugio de la literatura y puerto de arribada de escritores. Pásenlo bien, es en España primavera. Buenas noches.